Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora dedicada exclusivamente a la conversación sobre la actualidad económica en el país. Tuvimos ENADE, tuvimos la decisión del Consejo de Ministros sobre los bronces integrados, también la discusión de 40 horas, la discusión sobre el salario mínimo, muchas discusiones que se abren en materia económica, reforma tributaria, reforma de pensiones y podría seguir. Estamos aquí en el estudio de Canal 24 Horas con Richard von Appen, presidente de la SOFOFA. Richard, un gusto tenerte aquí en el estudio de la televisión pública. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrés? A ver, lo primero, lo mencionamos ahora que estamos en comerciales, la ENADE. La ENADE, lo primero, lo que llama la atención, ¿hace cuánto tiempo, tú eres presidente de la SOFOFA, hace un rato ya, que no se veía una ENADE como la que vimos estas últimas horas? Con el presidente Boric, el expresidente Piñera, la expresidenta Bachelet, con varios dirigentes empresariales, con el mundo político en su transversalidad dispuesto ahí, se escuchó, se dialogó. ¿Por qué crees que esta ENADE generó, o por lo menos en la puesta en escena, vimos lo que vimos? Porque es un momento muy especial, Andrés, porque estamos viviendo un punto de inflexión, a mi manera de ver, en el cual estamos definiendo qué destino le queremos dar a nuestro país para los próximos 30, 50 años. Estamos en una discusión bien importante como sociedad respecto a nuestro texto constitucional y respecto a reformas importantes que se están discutiendo. Pero yo siento que más allá que eso, también hay un cambio, hay un nuevo ciclo, tenemos que tener un nuevo pacto de entendimiento, este es otro país y eso tenemos que entenderlo y tenemos una serie de desafíos que tenemos que afrontar, pero lo importante es que esto no puede ser desde las trincheras, polarizándonos, sino que claramente la ciudadanía nos está indicando y creo que todos los que tenemos algún grado de responsabilidad sentimos el peso de llegar a acuerdos, porque no se pueden seguir posponiendo. Acá hay gente que realmente, y la ciudadanía está esperando de que todos los que tenemos algún grado de decisión en esto, logremos los acuerdos para poder mirar el futuro con optimismo. ¿Cómo se entiende este nuevo Chile desde el empresariado? Bueno, cuando nosotros hicimos el análisis interno respecto de cómo estaba la actividad empresarial relacionándose con la ciudadanía, la verdad que estamos a una distancia, es decir, no estamos pudiendo conectar porque hay una visión en general todavía negativa, ha ido cambiando porque ha habido una reacción, porque tenemos que preocuparnos de hacer bien las cosas, tenemos que preocuparnos de los clientes, tenemos que fomentar la competencia dentro de las industrias, tenemos que mejorar el relacionamiento con los trabajadores, con los proveedores, ser buenos vecinos, en lo cual está preocupado de las personas y también el medio ambiente. Y esto es un cambio cultural profundo dentro de nuestra sociedad que también está impactando al sector empresarial y todos hemos tenido que cambiar, yo me incluyo en esto. Pero tenemos que tener la mente abierta entendiendo de que este es un país distinto, con desafíos distintos y tenemos que enfrentarlo de una manera distinta. Y a mi manera de ver, tal como creo que también la política y otros grupos han estado lejos de las demandas ciudadanas, tenemos que volver a conectar. Y por eso es importante tener diálogo, escuchar, pero también buscar acuerdos y más allá de polarizarnos, atrincherarnos, sino buscar en lo grueso qué es lo que necesitamos para afrontar el futuro. ¿Cómo entiendes tú las palabras de Ricardo Mévez? Claro, uno entiende a quién iba apuntado, pero la señal que quería decir cuando él dice no funciona que una autoridad culpe a los tasadores, refiriéndose a la alcaldesa de Santiago, y tampoco que un empresario culpe a los proveedores. Sabemos que apunta a la polar, pero ¿cuál es la señal de fondo, sientes tú, respecto a esa frase? Más allá de quiénes son las figuras a quienes apunta. Sí, me cuesta interpretarlo porque las dijo él. Pero acá hay un tema claro, es que nosotros también tenemos que hacer una reflexión respecto de lo que hemos hecho en el último tiempo. ¿Hacerse responsable un poco? Yo creo que sí. Es decir, todos nosotros tenemos que hacernos responsables respecto a la situación que hemos llegado y que yo creo que la molestia que hay en la mayoría de los casos es legítima. Nosotros tenemos que hacer cambios. Acá hay reformas pendientes hace mucho tiempo, no solamente con el tema de seguridad pública. Tenemos un desafío con la educación, con la salud, la situación de vivienda y también la amistad cívica. Nosotros tenemos que volver, y como decía muy bien hoy día el presidente, tenemos que volver a habitar y a copar los espacios públicos que le pertenecen a toda la ciudadanía y no estar encerrados en nuestras casas. Eso es la democracia, ese es el Estado de Derecho y eso es cuando las instituciones funcionan. ¿Cómo analizas tú las palabras hoy día del presidente Boric? Él pasó por todos los temas, desde su visión de los empresarios, cómo él siente que los empresarios lo ven a él,
¿Cómo analizan usted? Porque hay también análisis que se han hecho hasta la saciedad. El rol de Gabriel Boric parlamentario, Gabriel Boric hoy día presidente. ¿Cómo ven ustedes desde la SOFOFA al presidente Boric ya a 13 meses de haber asumido la moneda? Bueno, primero yo aprecio enormemente que hoy día se abrió el presidente como persona, en donde él también hizo una reflexión respecto a cambios y a paradigmas que él tenía y los cuales algunos han ido cambiando, y eso yo lo encuentro que es un signo de valentía y también de honestidad frente al país. Todos nosotros hemos ido cambiando. Yo también, si reflexiono lo que yo pensaba hace 10, 20 años atrás, y eso es parte de la evolución. ¿Tu visión, por ejemplo, respecto al presidente Boric este año ha cambiado? Ha ido cambiando porque yo no lo conocía. Yo no conocía a todo el grupo de políticos más jóvenes, y había muchos paradigmas y me he encontrado con gratas sorpresas. Siempre nos han abierto las puertas para poder conversar, siempre en forma respetuosa. Tenemos legítimas diferencias también por nuestra diferencia generacional y de dónde nosotros venimos. La diferencia también hay que verla como un valor, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, yo valoro mucho la idea de que nosotros tenemos que hacer estas transformaciones y estos cambios. Y yo creo que necesitaba el país de venir con un nuevo grupo de políticos que fuera a plantear eso. Pero es muy importante esto hacerlo en forma sensata, razonable, con algún grado de gradualidad, pero tenemos que hacer los cambios. Y no podemos seguir esperando porque justamente situaciones como haber prolongado y haber aplazado la reforma de pensiones, en la cual no entiendo cómo la PGU nos demoramos más de 10 años, la verdad una responsabilidad de todo y eso no nos puede volver a ocurrir. Lo decía al principio, Richard, hay varios temas en la coyuntura para que entremos a analizar aquí en la mesa de Canal 24 Horas. La decisión en la semana del Consejo de Ministros, los bronces integrados, decisión unánime de darle el vamos, que ha provocado polémica, obviamente un gobierno que se declaró en un principio eminentemente ecologista, desde el mismo mundo ecologista lo han criticado mucho. ¿Ustedes cómo ven esta decisión? Sobre todo mirando al retrovisor lo que sucedió con Dominga, lo conversamos también previo. Dominga, el informe técnico era dedo para arriba, el gobierno dijo dedo para abajo. Aquí el informe técnico era dedo para abajo y el gobierno dice dedo para arriba. ¿Cómo entender la decisión de la autoridad respecto a esto? ¿Cuánto también juega aquí la presión del momento, la presión económica también, la presión política? Bueno, primero se hicieron cambios importantes en el proyecto, especialmente en relación a SOFOFA, a través de su Centro de Energía y Medio Ambiente, estuvo participando para la reconversión de las estufas a leña a eléctricas, que va a tener un impacto enorme en el material particulado en el Valle de la Aconcagua. Entonces, aquí estamos viendo de que nosotros podemos compatibilizar desarrollo económico con el cuidado de las personas y el medio ambiente. Y yo creo que eso el gobierno también se ha dado cuenta de que si nosotros incorporamos a expertos y también la evidencia internacional, sí podemos hacer compatible. Pero también aquí, perdón, Richard, presionó el momento político-económico, que era muy distinto quizás cuando se decidió lo de Dominga. Bueno, han sido meses, pero aquí realmente las cosas hoy día están cambiando en cosas de días, de semanas. Bueno, nosotros necesitamos recuperar el crecimiento económico si es que queremos brindar oportunidades para que las personas puedan desarrollar y poder desarrollar especialmente su proyecto de vida personal. Sin crecimiento económico no vamos a tener tampoco los recursos para ir atendiendo especialmente las demandas sobre los derechos sociales. Y yo creo que eso ha habido consenso de que hay algo de que nosotros tenemos que trabajar juntos, y eso lo hemos hecho ver en cada una de las reformas y también dónde deberá poner el énfasis el gobierno. Richard, 4 días después de que el gobierno promulgó la ley de 40 horas, la rebaja la jornada semanal a 40 horas, de 45 a 40, se anuncia este acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores respecto a adelantar el plazo de los 500.000 pesos del sueldo mínimo, adelantarlo más de un año. Pero no estaban, por ejemplo, las pymes en ese acuerdo, como si lo estuvieron en los otros acuerdos que tanto se ha señalado. ¿Cómo ves tú esa meta y ese adelanto de la meta propuesta del gobierno y el camino que ha elegido el gobierno? Bueno, lo que pasa es que hay dos realidades distintas. Uno, las grandes empresas, la verdad que la gran mayoría paga ya los 500.000 pesos hoy día, y son probablemente superior forma, a ¿no? eso. Son dos mundos de alguna forma, en términos de sueldo, digámoslo. Exacto, pero es muy distinta la realidad de las pymes, donde esto realmente tiene un impacto porque trabajan con márgenes muy bajos. Y además muchas pymes tienen hoy día una competencia desleal con la informalidad, en las cuales no se pagan cargas sociales, no se incorporan ciertos derechos y en especial todo lo que es la legislación laboral. Y por ejemplo, lo de las 40 horas en la informalidad no va a ser efectivo,
Y por eso hemos dicho que es tan importante trabajar en ir formalizando, y no solamente con el garrote, sino también es importante de motivar a las empresas, porque uno entiende también el temor que hay de muchas pymes de formalizarse, de que va a estar el Estado pidiéndole una serie de permisos y también con temas tributarios. Y lo que tenemos que hacer es que lo vean como algo positivo para darle acceso a sus trabajadores, especialmente en todo lo que es capacitación, y también que hayan una serie de programas que hoy día apoya el gobierno para el desarrollo y apoyar el desarrollo, porque estas son clave para el desarrollo económico. Pero ¿cómo ves esta propuesta de los 500.000 pesos? ¿Lo ves? Claro, recojo tus palabras, que puede haber un efecto en formalidad, puede haber un efecto en empleo, incluso se ha señalado de economistas que puede haber un efecto en la misma inflación. ¿Cómo lo ves tú? Va a tener un impacto. Ahora, cuando uno toma la inflación, la verdad que el aumento del 22% es mucho menos. Es solamente alrededor de un 10%. Sí, real, exacto. Entonces ahí uno ve también el drama de la inflación, el impacto que tiene también las remuneraciones reales. Y esto no va a impactar a la gran empresa, pero sí va a impactar a las pymes, y por eso están discutiendo, y tengo entendido, junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, medidas que puedan tratar de ayudar. Pero varias pymes están bien enojadas. Sienten que no los escucharon, sienten que no se los tomó en cuenta, que no se llevó, por eso yo te citaba, el camino de las 40 horas o el anterior acuerdo del sueldo mínimo, que no se llegó a esa mesa tripartita, por ejemplo. Bueno, hay varios de los diálogos que efectivamente se han planteado, y a nosotros también nos ha pasado, y es legítimo que haya diferencias, pero hay muchos de los planteamientos que no ha recogido el gobierno, y en este caso con las pymes me parece que ocurrió lo mismo, y yo creo que no es lo que necesita el país. Yo espero de que se sienten para buscar medidas concretas para poder afrontar este aumento del salario mínimo. Sí, Richard, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando aquí en el estudio de Canal 24 Horas con el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen. Richard, toquemos el tema de la reforma tributaria, un tema que ha generado ruido, fue rechazado hace un tiempo la idea de legislar en la Cámara de Diputados y Diputadas. El gobierno ha llamado, y lo dijo el presidente Boric en ENADE, a un pacto tributario. ¿Cómo recoges tú ese pacto tributario? ¿Cómo se debe cambiar esa forma? La forma por lo menos que se llegó la vez pasada, que no llegó a buen puerto lamentablemente hace poco más de un mes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, cuando está hablando de un pacto, se supone que va acompañado con el largo plazo. Y lo que necesita Chile, y especialmente los inversionistas de varios de los sectores, es poder tener un grado de certidumbre que este acuerdo tributario pueda durar, ojalá, 10, 12, 15 años. ¿Que no en cada gobierno se esté negociando una reforma para arriba, para abajo, por un lado, para el otro? Es que es insostenible y la evidencia lo muestra. Nosotros, desde que tuvimos la reforma del 2014, que fue una mala reforma, porque tuvo un impacto enorme en la inversión y en el crecimiento, y uno puede ver este punto de inflexión de cómo caímos. Entonces, lo que hagamos y cómo se hagan las reformas no da lo mismo. Entonces, a veces se plantea, mira, hay que llegar a un acuerdo. Es que no da lo mismo qué acuerdo. Y nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero un buen acuerdo para el país. Y nosotros estamos levantando la voz de las empresas de qué es lo que pensamos que es relevante. Y finalmente la autoridad tiene que tomar la decisión qué es lo que quiere hacer. ¿Qué punto de lo que se rechazó a usted no le hace sentido? Me imagino el impuesto patrimonial, que eso es bien transversal por lo menos del mundo empresarial, que no le hace sentido. ¿Qué otro elemento? Bueno, es que la lógica para tener desarrollo económico, lo que es fundamental es la inversión. Y la inversión se financia con ahorro. Y el ahorro es el capital que está dentro de las empresas. Entonces, cuando tú gravas a través del impuesto al patrimonio o las utilidades retenidas, algo que además no tiene relación de cómo le da a la empresa, lo que tú estás haciendo es en el fondo aumentar el impuesto a la renta en forma a través de los mayores dividendos que se tenga que repartir para que los accionistas puedan pagar esos impuestos. Y eso va contra lo que requiere hoy día el país. El país lo que necesita es fortalecer la inversión, recuperar eso y con eso el crecimiento económico. Y eso se lo hemos planteado en innumerables oportunidades y hemos propuesto alternativas también. Porque no hay mejor reforma tributaria que es la que impulsa el crecimiento económico. 2 puntos van a equivaler a lo que estamos discutiendo hoy día si podemos recuperar. En algún minuto se dijo, incluso en contrapartida al impuesto patrimonial, fue subamos el impuesto a las empresas un punto y resarcimos un poco lo que podría pasar acá. ¿Ustedes coinciden con ello o ven otras medidas? Bueno, es una medida menos mala, ¿ya? Porque hoy día pero ya muchos dicen que recaudaba menos también. Bueno, tiene una tasa, recauda menos. También dijimos de que coloquemos un nuevo tramo a los altos sueldos, ¿eh? De que llegue hasta el 48%, que es parte de la discusión que está habiendo. También en relación con tema de las exenciones,
y también trabajar con la elusión. Nosotros ampliar la estamos base a favor de tributaria, eso. ¿lo ven como opción? Ampliar la base tributaria, hoy día 3 de cada 4 chilenos no paga impuestos. Y es una discusión políticamente bien compleja. Sí, pero finalmente todos nos tenemos que hacer parte en construir el país. Ahora a cada uno hay que cobrarle los impuestos de acuerdo a sus ingresos y obviamente tiene que ser una participación relativamente baja, pero no corresponde hoy día que el 75% de las personas no paguen un impuesto. Ahora, pagan impuestos a través del IVA. Claro. Hay que No, aclarar por eso estamos hablando de impuesto ¿ya? a la renta. Estamos De ese hablando de tipo de impuesto a la impuestos, renta, sí. pero es distinto cuando tú pagas, aunque pague 5.000 o 10.000 pesos al mes, porque te sientes parte. Y además estás pidiendo también por parte del Estado, bueno, yo quiero tener buenos servicios, quiero tener una mejor educación, una mejor salud, y es algo donde estamos estancados y necesitamos afrontar este desafío que tenemos como país. Richard, a ver, también dentro de la discusión está el royalty minero. Hoy día lo señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por favor, cerremos este tema. Incluso se abrieron con diversas indicaciones a bajar el tope tributario a un 47%. Es bien técnico explicarlo en televisión, pero ¿les hace sentido, tal como lo está planteando el gobierno, estas indicaciones y bajar de 48 a 47? Que uno dice, claro, el número parece poco, pero ya algunos economistas dicen, hoy día escuchaba a Alejandro Mico, decía, puede ser importante esta rebaja. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros no estamos directamente involucrados porque esta discusión la está Claro, llevando la el SOFOFA, Consejo Minero claro, y sí. la SONAMI. Pero respecto a cerrar, todos queremos cerrar luego este tema. No queremos tener este grado de incertidumbre y además porque estamos perdiendo oportunidades, tanto especialmente en el cobre, de cómo podemos reactivar algunos proyectos que se están posponiendo. Y Chile no puede perder esta oportunidad. Andrés, si nosotros hacemos bien las cosas y resolvemos bien la discusión constitucional y las 3 grandes reformas que estamos discutiendo hoy día, yo personalmente creo que Chile se va a pegar un salto en el cual va a ser el país de oportunidad y que nadie se quede atrás, con el que todos soñamos. Pero tenemos que resolverlo este año conversando, dialogando y llegando a un acuerdo que sea en beneficio del país. A ver, otro tema, una de las reformas, si no la más importante, es la previsional. Sí. Por lo menos uno ve en la discusión este sistema nocional que propone el gobierno tiene poca agua en la piscina. Más allá de lo que uno diga del sistema que propone la autoridad, la DC no le hace sentido, al Partido de la Gente, a la oposición ni hablar, e incluso sectores del PPD. ¿Cómo ven ustedes la propuesta del gobierno y cómo al final se ha ido armando los apoyos dentro del Parlamento? Y la apertura también del gobierno a decir, tienen que abrirse, no les queda otra, al final quizás a otra alternativa. Bueno, primero la principal reforma ya ocurrió, que fue la PGU, que fue muy relevante porque ha duplicado las pensiones de la gente más vulnerable, que eran las que teníamos que ayudar. Y me parece muy bien lo que ocurrió en el gobierno pasado, de que se haya aprobado esto, y ahora hay que terminar con el tema del financiamiento. Respecto de lo que queda hoy día, y que es el 6%, yo personalmente creo que es muy importante estudiar si corresponde el 6% o puede ser menos, dado el impacto que ha tenido la PGU. ¿Tú sientes que con la PGU, ese rol, ese pilar solidario desde el Estado, desde los impuestos, está cumplido? No, yo creo que puede haber un componente en lo que queda, de que haya un componente solidario y otro que vaya a las cuentas individuales. No sé cuál es al final, cuál es la solución del 6%, Ya. de que pudiera haber algo mixto. Yo creo que un componente solidario, yo creo que habla con los desafíos que hoy día tiene el país. Pero también la estructura que están planteando un ente que maneje todo eso. Yo personalmente, mi experiencia profesional, en cuando he visto de que se han juntado atrás en estos back office grandes, finalmente terminan siendo estatal? más caros, aunque sea estatal, porque en el ámbito privado también ha ocurrido así. Terminan siendo más caros y más ineficientes. Porque también se ha criticado sobre todo el tema, estamos hablando de quién recauda y quién paga las pensiones, no Así quién es. administra los fondos, porque eso es para que se vean un poquito las aguas. Así Y es. ahí está un poco la discusión, quién es el que cobra y quién es el que paga. Muchos dicen, ¿por qué no usamos el sistema que hoy día funciona, por ejemplo, con el seguro de cesantía? O que funciona, creo que se llama Previred, que el que funciona hoy día de muy buena manera. Y que no sean las AFP, que hacerlo de esa manera. ¿Les hace sentido? Sí, yo creo que hay que dejar libertad. Si efectivamente es algo positivo, la AFP o las entidades que a futuro van a estar administrando los fondos, que decían ellas. Pero hay que darle libertad para que puedan competir. Y yo no veo ningún problema tampoco de que haya un nuevo ente estatal que pueda administrar estos fondos de los privados. ¿Y que ese ente estatal pueda recaudar y pueda también pagar pensiones? Sí, igual que como funciona hoy día una AFP, que funcione de la misma manera, pero no que tenga este back office común, ¿Ya? porque yo creo que eso va a terminar siendo algo ineficiente
y además más caro de lo que se está anticipando. Esa supuesta economías de escala, yo he visto que en la realidad no ocurren. ¿Las personas debiesen elegir eso? Por ejemplo, si quiero un ente estatal, si quiero un ente privado. Puede ser, yo creo que sí. ¿Cómo ves tú en esta coyuntura el comienzo de la discusión, lo vimos esta semana, de un sexto retiro? Que en la práctica es un tercer, cuarto retiro, porque no ha habido 11 retiros, solamente han habido 3. ¿Cómo ves el inicio de esa discusión? También se ve que en los votos podría pasar lo mismo que en el autopréstamo. Pero ¿cómo ves que estas ideas se sigan planteando y siguen avanzando en el Congreso? Primero, Andrés, hay que ser empático que hay mucha gente que lo está pasando mal. Eso es una realidad. Pero el instrumento para ayudar a esas personas no es un sexto retiro. Es decir, la evidencia que tenemos hoy día, lo que ha ocasionado la inflación en los bolsillos, especialmente de aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro, es terrible. Especialmente cuando uno ve que tienen que gastar todo su sueldo, está el tema de los alimentos. Entonces, de que se vuelva a plantear esto, la verdad que yo no lo entiendo, dada la evidencia que tenemos. Busquemos otro mecanismo y de hecho el gobierno está trabajando en esto, pero me parecería un grave error, especialmente cuando estamos en un momento en que estamos dando y bajando la curva de inflación, que es el peor de los impuestos, el más regresivo de todos porque afecta a los más vulnerables. Desde la SOFOFA también son menos, hablando de crecimiento ya, menos pesimistas respecto a lo que pudo haber sido este 2023. Todos los cálculos, conocimos el IPOM, hoy día conocía cifras de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que este 2023 al parecer no va a ser tan malo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero, muy buena noticia. Es decir, de que todas las perspectivas han ido mejorando, habla muy bien de la economía chilena y también quiero destacar la labor que ha hecho el gobierno, especialmente a través del ministro Marcel, el ministro Grau, de mantener la disciplina fiscal, porque eso no es algo obvio. Es decir, hay otros países y los vemos alrededor nuestro, en lo cual no está esa disciplina y tiene un problema de déficit fiscal que finalmente redunda en una alta inflación. Ahora, esto no significa que tenemos que pensar cómo poder retomar y no contentarnos con tener un crecimiento del 1,5%. Tenemos que volver a tasas de 3, 3,5, ojalá 4%. Y si no hacemos aquí cambios estructurales importantes de lo que yo te mencionaba respecto a la educación y cómo poder aumentar la productividad en conjunto con el Estado, eso no va a ser posible. La reforma de las 40 horas, ¿conversa con ese aumento de productividad? Se ha hablado que se abren ventanas, por ejemplo, para capacitación, para inversión en tecnología. ¿Se abre la posibilidad justamente a esos elementos, por ejemplo, en el proyecto de 40 horas? Sí, pero tiene que haber un proyecto concreto de cómo vamos a bajar la informalidad del 27% hoy día de los trabajadores a 15, 10%. Esa es mucha gente que está fuera de cualquier derecho laboral. Es decir, están fuera de la legislación. Esta gente puede estar sufriendo apremios, pueden estar trabajando 16 horas al día. Porque ahí te pongo un elemento, porque recuerdo una encuesta que se entregó hace un tiempo y le preguntaban a muchos informales por qué no se formalizaban. Sí. Y era sobre todo por el nivel de sueldos en la formalidad. Y si a mí me pagasen entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos, más o menos el margen que ponían, ok, me voy a la formalidad. El tema es que ellos ven que esos sueldos no se dan en la formalidad y prefieren la informalidad en donde ellos sienten que los ingresos al final, a fin de mes, ganan más. Bueno, hay dos cosas. Primero, no se debe permitir eso, de que haya la informalidad. Y lo otro, motivemos entonces la formalidad. Y hay muchos países y hay ideas también que ha propuesto, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, de transferencia a estas personas, de que el Estado directamente le pase un cheque para poder compensar y mejorar esa renta. Es decir, ideas hay. Pero no nos podemos contentar con esta situación hoy día donde hay 27% que están vulnerados de sus derechos laborales. ¿Qué rol juega ahí el empresariado en esa conversación? Bueno, nosotros queremos ser parte de cómo poder resolver este tema también, porque nosotros también tenemos un desafío de cómo poder ir incorporando, ir mejorando también las condiciones de los contratistas, especialmente de las pymes. Y en eso estamos trabajando y nos estamos juntando con la SECH, con la multigremial, con la CONAPYME. Nos quedan 40 segundos, Richard. Tú dejas tu cargo en finales de mayo. ¿Con qué sensación quedas? Sobre todo después de la ENADE. Siento que la ENADE como que puede ser un buen final, entre comillas, de este tiempo que te ha tocado encabezar la SOFOFA. ¿Con qué sensación entraste y con qué sensación sales? Bueno, primero con un enorme desafío y la verdad con mucha humildad de tratar de aportar en este momento muy histórico y muy importante y también complejo. Porque hay que reconocer que ha sido muy tenso lo que hemos vivido desde el estallido social y especialmente la polarización que hubo el año pasado. Y veo yo veo una luz al final del túnel y por eso hoy día yo salí con un buen ánimo de la ENADE, porque la señal por parte del presidente
el que hayan participado también los expresidentes Bachelet y Piñera, que haya ido gran parte del gabinete, de que hayan tenido que traer sillas por la cantidad de empresarios ejecutivos que participaron en la ENADE, muestra que nos importa nuestro país, que queremos llegar a una solución y queremos resolver esto. Y yo hasta el último día voy a estar a disposición para ayudar y después desde el mundo más civil, desde la empresa, siempre voy a estar a disposición porque yo creo en Chile, yo creo que este país tiene enormes posibilidades, creo en su gente, lo quiero mucho este país, así que estoy convencido de que ya hemos enfrentado momentos difíciles en el pasado y estoy seguro que podemos superar esta etapa. Richard von Apel, presidente de la SOFOFA, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía en Mirada Económica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Mirada Económica